Sean bienvenidas y bienvenidos al tema del síndrome del edificio enfermo. Se define el síndrome del edificio enfermo como la situación en la que en un edificio del 15 al 25% de las personas manifiestan presentar un conjunto de síntomas inespecíficos pero bien definidos, tales como síntomas irritativos de vías respiratorias, síntomas irritativos dermatológicos, oculares, sistémicos y neuropsicológicos. Estos aparecen a las pocas horas de permanecer en el interior del edificio y desaparecen al abandonar esto. Esta es la situación que genera lo que se le llama un síndrome de un edificio enfermo. La OMS diferencia dos tipos distintos de edificios enfermos. Uno considerado como temporalmente enfermos. Son aquellos edificios nuevos o de reciente remodelación en los cuales los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, generalmente 6 meses. Y el otro tipo que son los permanentemente enfermos. Los síntomas en estos edificios persisten a menudo durante años, a pesar de haber tomado algunas medidas para solucionar los problemas. ¿Cuáles son las características de los edificios enfermos? Uno es que los sistemas de ventilación forzada, que generalmente es común a todo el edificio, afecta o incide más en lo que es el riesgo del edificio enfermo. La localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados son característicos en estos edificios enfermos. La construcción ligera y poco costosa que han incurrido en hacer las personas responsables del diseño y de la construcción son responsables también de generar condiciones que agravan los riesgos en el edificio enfermo. Las superficies interiores recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior que no han sido analizados, que van a generar un riesgo y por lo tanto van a convertir en un edificio enfermo. También cuando practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo. Esta es otra característica de estos edificios. Y los edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse, puede generar riesgo para estos edificios enfermos. Generalmente no hay una causa única, sino varias, y la mala calidad del ambiente interior puede deberse a varios factores. La prevalencia del problema, según la OMS, estima que un 30% de los edificios están afectados y que presentan síntomas del 10 al 30% de quienes los habitan. Los estudios demuestran que la mayoría de los episodios son de etiología multifactorial. Es característico que presenten síntomas poco después de entrar al edificio y se sientan alivio poco tiempo luego de salir. Las personas atópicas con antecedentes de rinitis o asma en general están más predispuestas a desarrollar síntomas relacionados con la calidad del aire interior de estos edificios. La sintomatología combinada que se encuentra dentro de un edificio enfermo es la siguiente: irritación de los ojos, sequedad de garganta, catarro, jaqueca, sinusitis, tos, fatiga, que son ocasionados por fibras, bacterias y virus, mohos y hongos, ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos, el polen y polvo, formaldehídos y humo de tabaco. Los síntomas son más frecuentes por la tarde que por la mañana. El personal de oficina es más propenso que el directivo a
experimentar y mostrar molestias. Estas molestias manifestadas son más frecuentes en el sector público que en el sector privado, y las quejas son más abundantes cuanto menos control tiene la gente sobre el entorno y el efecto que éste genera en ellos. Algunas consideraciones con respecto al síndrome del edificio enfermo son que las situaciones que produce el síndrome de edificio enfermo, aunque no son relevantes en cuanto a repercusiones graves para la salud, porque no hay publicaciones o estadísticas sobre la morbilidad que es importante o que deja secuelas permanentes en las personas, pero sí son relevantes en lo referente al confort, rendimiento y ausentismo laboral. En la calidad del ambiente interior de los edificios influyen varios factores de riesgo. Dentro de estos tenemos los químicos, ya sea en forma de gases, humos, partículas en suspensión de diversa composición química. Riesgos físicos, tales como ruido, vibraciones, radiaciones. Riesgos biológicos por seres vivos y subproductos, tales como hongos, parásitos, virus, bacterias, protozoos. El microclima, tanto que puede afectar como la iluminación, la ventilación, la temperatura, o sea, las condiciones térmicas y la humedad en los centros de trabajo. Los factores psicosociales dentro de lo que es la organización del trabajo, especialmente el clima organizacional, el estilo de mando, las relaciones laborales e interpersonales. Los factores químicos, físicos y biológicos son agentes contaminantes que afectan la salud de las personas que habitan estos edificios. Ejemplos de elementos contaminantes presentes en los edificios enfermos son los aerosoles biológicos, ya sea bacterias, virus, hongos, ácaros, los formaldehídos que están presentes en los muebles, materiales de construcción o materiales de decoración, presentes los polvos y las fibras contaminantes, los humos y gases generados por la calefacción, por el escape de algún tipo de tubería con algún gas, humos de cigarrillo, materiales de oficina, tales como correctores, ozono de fotocopiadoras, el tóner, etc. Productos de limpieza, que algunos son irritantes, productos desodorantes también que se utilizan para la limpieza y desinfección y aromatizantes de los interiores de los edificios, y compuestos orgánicos volátiles tales como pegamentos, pinturas, etc. Dentro de algunos elementos químicos tenemos los productos de la combustión, los óxidos de nitrógeno, que es el NO2, óxido nitroso, y otros óxidos de nitrógeno. El óxido nitroso se encuentra generado en el aire que es contaminado. El monóxido de carbono, que también es parte del aire contaminado. El dióxido de carbono también, por el efecto que tienen las emisiones de maquinaria y vehículos en el ambiente. El ozono y los compuestos volátiles orgánicos. ¿Qué son los compuestos volátiles orgánicos? Son, por ejemplo, los formaldehídos, que es una sustancia sumamente irritante y sensibilizante, capaz de producir irritación en los ojos y de las vías respiratorias superiores, procediendo de las resinas de urea. Formaldehído presentes están en revestimientos, muebles de aglomerados y fibra, en plásticos, etc.
Otros ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son el tolueno, con el sileno, el etileno, el hexano, con sus derivados como el tricloroetano y el percloretileno. El ozono, que es un gas, un olor metálico y picante, altamente irritante, está presente en las fotocopiadoras y purificadores de aire. El oxidante, que reacciona con otras sustancias químicas generando productos intermedios como el producto que nosotros vamos a conocer como peróxido de hidrógeno, o sea, el H2O2 y aldehídos. El ozono es un irritante respiratorio, da respuesta inflamatoria en el cuerpo y alteraciones en el flujo respiratorio como tos, sibilancias, disneas, cefaleas, y es de alto riesgo en los asmáticos. Los componentes del tóner tienen polímeros tales como el poliestireno y polibutiracrilato, hasta 80-90%. Tienen negro de humo, o sea, el pigmento de 10 al 15%. La cera polietilénica, que es un reductor de adhesión de 1 a 5%. El amonio cuaternario, el control de carga de 1 a 5%. El peróxido de benzoilo, iniciador de polimerización, y otros con disolventes, etilbencenos, silenos y butanol. También tiene particulados como el cobre, la sílica, la magnetita, y durante la operación en caliente se pueden generar vapores de los disolventes benzaldehído y estireno. Existen otros factores asociados derivados del microclima como la iluminación, el nivel de iluminación bajo, contraste insuficiente de la superficie, los brillos excesivos y los reflejos pueden ser causa de fatiga visual y causa de irritación ocular y cefaleas. El uso prolongado de la PC requiere un adecuado diseño de la iluminación. Se recomienda para trabajos de oficina de 500 a 1000 lux y para trabajos con PC, o sea, con computadoras personales, de 150 a 300 lux en pantalla y 500 lux en teclado y documentos. La ventilación, que también es parte del microclima, es insuficiente en algunos casos, considerado como una de las causas principales del síndrome de edificio enfermo. Una condición aceptable para trabajo sedentario es de 30 metros cúbicos por hora por persona de renovación de aire. Se debe cuidar el mantenimiento y limpieza de los equipos de ventilación y evitar recirculaciones de aire que puedan introducir nuevos contaminantes. En cuanto a la temperatura, las condiciones de temperatura deben de ser aceptables si en invierno se tiene una temperatura de 22 grados centígrados y 24 grados centígrados en verano, más o menos 2, que es la temperatura de confort. Normalmente la temperatura de confort óptima es de 23 grados centígrados en verano. Esto va a depender del tipo de trabajo que se realice. La humedad en condición aceptable está entre 30 y 50, menor de 30 genera mucosas secas y mayor de 60 favorece la proliferación de hongos. El ruido, como otro contaminante físico, debe mantenerse en niveles de presión sonora entre 60 a 70 decibeles. Estos son recomendados como niveles confortables. Los valores superiores pueden producir fatiga y otro tipo de alteración en la salud de los trabajadores y en la parte psíquica, y en condiciones de trabajo intelectual o que requiera concentración, el valor máximo que debe de existir de esa presión sonora es de 55 decibeles.
Las vibraciones pueden ser generadas por fuentes tales como máquinas instaladas dentro del mismo edificio o en las cercanías del edificio que a través de un medio van produciéndose o van trasladando esas ondas de vibración hasta que llegan al lugar donde se encuentran las personas del edificio. También otros riesgos son los factores psicosociales. Estos pueden desempeñar un papel importante en cuanto a riesgo porque pueden aumentar el estrés. Son causas del incremento del estrés dentro de lo que es un edificio. La organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de trabajo, el contenido de la tarea, la comunicación y las relaciones interpersonales son causas también que sobrepasan las capacidades de resistencia de las personas y por ende le va a generar estrés. Esto afecta haciendo a la gente más influenciable por los factores ambientales. Una persona con altos factores de riesgo psicosocial es más sensible al ruido, a las vibraciones que son riesgos físicos. Según la Comunidad Europea, hay un protocolo de actuación que se puede aplicar en 4 fases. En la primera, donde se debe realizar un tipo de investigación de revisión general y aplicación de cuestionarios o encuestas para hacer un diagnóstico de cómo se encuentran las condiciones de ese edificio. Esta debe ser realizada o a propuesta del médico ocupacional, del representante o técnico de seguridad o del técnico de mantenimiento. Ejemplos de algunas actuaciones que se deben de hacer es contactar expertos para evaluar y organizar las acciones a tomar e informar. En la segunda fase se debe hacer como investigación a través de inspección y medidas preliminares de los indicadores del clima, acciones correctoras puntuales. Esto lo debe realizar un técnico de seguridad, un técnico de ventilación. Dentro de las acciones o actuaciones que se deben realizar es revisar el sistema de ventilación, limpiar y ajustar, separar fumadores y es posible hacer que se cumpla la ley con nuestro medio, que es prohibido fumar dentro de los centros de trabajo. Se deben aislar fuentes de contaminación. En la fase tercera se deben tomar medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados. Esto debe ser realizado por el técnico de seguridad, por el higienista industrial y el técnico de ventilación. Para este caso, la actuación es aumentar la ventilación, instalar o arreglar protectores solares. La cuarta fase es la investigación médica, hacer un análisis de contaminantes específico, realizado por el médico ocupacional o el higienista industrial. Se deben hacer renovaciones de mobiliario o materiales de construcción que sean nocivos, trasladar personal y cambiar el ritmo de las actividades, instalar extracciones localizadas para aislar y reducir la contaminación. Unos cuestionarios específicos que hay que desarrollar son para detectar síntomas entre los trabajadores de un edificio determinado. Estos hay que cuantificarlos numéricamente en forma del llamado índice de síntomas del edificio, habiéndose detectado diferencias entre edificios buenos y malos hasta de 4 veces de diferencia. Se deben mejorar los sistemas de ventilación y mantenimiento como medidas preventivas, con una tasa de renovación del aire exterior de mayores a 10 litros por segundo por persona. Debe de procurar utilizarse especialmente en la situación como la que actualmente nos encontramos de peligros de contagios por el virus de la enfermedad del COVID-19. Debe de utilizarse más la ventilación natural. Se debe evitar humedades, evitar materiales con componentes volátiles,
hacer siempre y mantener una buena limpieza del edificio, y también que los trabajadores tengan el espacio suficiente para realizar sus tareas. Otras medidas preventivas es que los equipos de oficina deben estar ubicados en áreas con una adecuada ventilación. Debe de existir una regulación local de temperatura, humedad e iluminación según las tareas que se realicen y las condiciones y características de trabajo de esos lugares. Se debe crear buen ambiente laboral entre trabajadores y sus superiores, o sea, mejorar las relaciones interpersonales, trabajador-trabajador y trabajador-dirección o empleador. Se debe de evitar situaciones que generen el estrés laboral. Se debe de tener un ambiente interno del edificio libre de cualquier tipo de humo. Algunas medidas para atenuar el síndrome del edificio enfermo son las siguientes: generar una ventilación adecuada dentro de los ambientes, controlar, realizar mantenimiento y limpieza del sistema de climatización cuando sea necesario, hacer succión de biocidas encontrados en el ambiente con grandes aspiradores, controlar los niveles de humedad mediante el uso de buenas aislaciones. Otras medidas es procurar buenas orientaciones para el buen asoleamiento de los locales, estudiar pormenorizadamente las consecuencias surgidas del uso de nuevos materiales. El uso de materiales alternativos no contaminantes es bien importante, por lo tanto debe hacerse un análisis de los existentes para reemplazarlos por aquellos que sean inocuos, o sea, que no produzcan ningún daño. Se debe garantizar la higiene permanente en los servicios sanitarios. Se debe crear zonas de fumadores en lugares o en países donde se permita, en lugares que sean al aire libre. Se debe evitar fumar en lugares cerrados. Como dije anteriormente, en nuestro país, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los lugares de trabajo no permite que se fume dentro de los centros de trabajo. Se debe intentar una mayor informatización de los archivos tradicionales, evitando acumulación de papel, porque esto genera el riesgo de contaminantes por polvo y otras partículas. Se deben evitar grandes construcciones subterráneas para atenuar el efecto del gas radón que produce radiación natural. Se deben controlar los escapes de automotores para evitar contaminación sonora y ambiental. En nuestro medio es parte de un accesorio de un vehículo ponerle accesorios para hacer mayor el ruido de los escapes, y eso no cumple la ley donde se regula ese ruido porque genera ruido contaminante ambiental. Se debe intentar ubicar aeropuertos en zonas aisladas del tejido urbano. Vamos a cerrar con esta reflexión. El trabajador no solo debe estar bien, sino que se debe sentir bien en los edificios donde él labora. De esta manera, damos las gracias por su atención.